9:34 en la República Argentina. Nos metemos con el primero de los temas y como no podía ser de otra manera, vamos a arrancar con lo que nos proponía Mauri, que es seguir tratando de entender cómo está funcionando el mundo en general, en este caso los kurdos en particulares, en lo que es el conflicto en Gaza hoy por hoy, pero el conflicto Israel-Palestina. Bueno, ustedes saben que los kurdos es el cuarto grupo étnico más importante del Medio Oriente. ¿Saben cuántos kurdos hay aproximadamente en el Medio Oriente? La población de Argentina. 46 millones. Exactamente. Distribuidos Cifras conservadoras, ¿no? Puede haber más. Distribuidos en 5 países. Distribuidos en Irak, Mínimo. Siria, Armenia, Turquía. Sobre todo en Turquía, donde vive el 20% de la población kurda. ¿Sí? Esos con los que se lleva mal Erdogan. Exactamente. Y acá usted ya metió la primera espina para ya le spoileó la Yo columna. pincho un No, poquito. pero está bien, porque se habla de la resistencia palestina, por lo cual, obviamente, nosotros somos firmes defensores de la causa palestina. Y Turquía, Erdogan, ha puesto el grito en el cielo, incluso hasta amenazando a Israel con enviar soldados para defender la causa palestina y a la Franja de Gaza. Lo mismo Irán. Un paréntesis, y acá la semana pasada decíamos que Israel era o que Turquía era uno de los principales proveedores de petróleo para Israel, Sí. que en realidad no es Turquía, sino que son Turkmenistán y Azerbaiyán, Sí, pero Turquía es por donde pasa. claro. Turquía claro. podría tranquilamente decir, no pasan más por acá, no pasa por Pero el no lo espacio hace. aéreo, no pasa, porque son negocios, Exactamente. obviamente, y como lo decíamos, está la disputa ahí entre sunismo y chiismo, a ver quién sigue. Bueno, Y el otro actor político es Irán, la República Islámica de Irán, donde hay una zona llamada Kurdistán, en Irán. Y hablando de Kurdistán, está la zona autónoma del Kurdistán del norte de Irak, que apoyó, por ejemplo, a Estados Unidos en la guerra de 2003 contra Saddam Hussein, ¿no? Y en Siria tenemos a Bashar al-Assad, donde también hay una importante población kurda que está incluso combatiendo contra el gobierno de Bashar al-Assad. O sea, tenemos a Erdogan, a al-Assad y a Ebrahim Raisi defendiendo la causa palestina, pero tienen la espina de la cuestión kurda, como se le llama. Si ustedes me permiten, le haría un repaso histórico de los kurdos. ¿Quiénes son los kurdos? ¿Saben lo que significa kurdo? ¿No? No, ahí yo... Bueno, en persa antiguo significa héroe. ¿Sí? Y los kurdos viven aproximadamente, se tienen registros, hace 500 años antes de Cristo. Y se cree que fueron los fundadores del imperio de los medos. Y fueron conquistados por Ciro II, el rey de los persas. O sea que son persas. O sea, tenemos a los turcos, a los árabes y a los persas. Y dentro de ese mundo persa, la rama iranio occidental es la de los kurdos, o kurdi, que significa héroe o guerrero heroico. ¿Sí? Antes de ser islamizados por el siglo VIII después de Cristo, los kurdos creían en el yazidismo, que es una religión que cree que el dios principal es un pavo real. ¿Sí? Hay yazidíes que han sufrido ataques, ¿sí? Kurdos yazidíes que han sufrido ataques del Daesh, ¿no? Porque los consideran demoníacos, porque el pavo real para el mundo musulmán representa una de las imágenes de Shaitan o Satán, el diablo. Mira. Por eso algunos grupos yihadistas takfiríes consideran a los kurdos yazidíes como demoníacos. La encarnación del mal. Exactamente, ¿no? Y han sido bastante vapuleados por el Daesh. Pero los kurdos son musulmanes en su mayoría, y musulmanes sunna, ¿sí? Hay kurdos chiitas, muy poquitos, pero el 90% de la población kurda es musulmana sunna. Y además, los kurdos es el pueblo más grande que no tiene Estado, por lo menos en Medio Oriente, ¿no? Si tenemos en cuenta el caso de los rumaníes o los famosos gitanos, ¿no? También. Pero los kurdos, a los cuales se les prometió luego de la Primera Guerra Mundial, tras la caída del Imperio Turco Otomano, un Estado. Algo parecido a lo que se le a la cuestión palestina, planteó a pero los Francia se mete, dice, no, el Kurdistán es bastante grande como para darle un Estado a este pueblo, que además habla una lengua kurda, pero no hay una lengua estándar de los kurdos. Hay dialectos, no es lo mismo el kurdo que vive en Turquía, que tiene una lengua totalmente distinta al kurdo que vive en Siria, o al kurdo que vive en Irán, o el que vive en el norte de Irak. O sea, no existe una lengua kurda estándar. Hay dialectos kurdos, ¿sí? El kurdo, por ejemplo, de Irán se parece más al farsi moderno que hablan en Irán,
¿no? Y el kurdo de Irak y el kurdo de Siria tiene algunas cositas arábigas, y el kurdo que vive en Turquía ha, digamos, adoptado algunas cositas túrquicas, o sea que con el tiempo fueron perdiendo la lengua madre, kurdi, como se llamaba. Pero bueno, volviendo a la política regional, ustedes saben que a nivel político no hay un solo grupo que defiende la idea de un Kurdistán libre. Tenemos grupos de derecha, de centro y de izquierda, si queremos utilizar las categorías occidentales. El grupo de derecha, si se quiere, más asociado a Occidente y a los Estados Unidos, es la familia Barzani. La familia Barzani es una élite que negoció con Inglaterra no crear el Estado kurdo, sino darle una especie de autonomía en el norte de Irak. ¿Bien? Para custodiar los pozos petroleros. ¿Y saben cuál es la ciudad más importante? Mosul. ¿Sí? Mosul es un centro en el norte de Irak donde la familia Barzani, años y años, desde la época de Saladino, ¿no? Las cruzadas, ¿no? Siempre han gobernado a esas poblaciones campesinas kurdas como señores feudales, ¿no? Después tenemos otros kurdos que son más nómades, más pastoriles, no tan sedentarios como los de la familia Barzani, que son esos los que podemos denominar guerrilleros, ¿no? Y son los que han adoptado ideas más socialistas en la época de la Guerra Fría. Ustedes conocen la historia del Partido del Trabajo... el PKK. El PKK, ¿no? De Abdallah Öcalan, que en 2013 cayó preso por el régimen turco e incluso pidió un alto el fuego y la paz para que Turquía no siga reprimiendo a este grupo kurdo que quiere la separación definitiva, ¿no? O sea, 20% de la población turca es kurda y querían la independencia. Turquía jamás va a aceptar ni siquiera autonomía kurda. Lamentablemente en Turquía los kurdos son ciudadanos de segunda. Y esto hay que decirlo. Son ciudadanos de segunda. En Siria no sucede algo así como en Turquía, pero sí hay resquemor porque hay un grupo, ¿sí? La Unión del Trabajo del Kurdistán, ¿sí? Que es la decisión izquierdista de un movimiento democrático del Kurdistán que siempre ha luchado contra los gobiernos árabes de Siria y sobre todo con el gobierno primero de Hafez al-Assad y después de Bashar al-Assad. Y esos han resistido bastante contra el Daesh, por ejemplo. ¿Sí? Y lamentablemente son bombardeados por Turquía. Ahora bien, volviendo a la causa palestina. Los kurdos defienden la causa palestina. La defienden. Todos los grupos kurdos. Los de derecha, centro e izquierda. De hecho, los grupos izquierdistas kurdos están muy ligados al Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es el grupo marxista que está en Palestina, en la Cisjordania. Son hermanos políticos e ideológicos. Pero tienen una crítica muy grande hacia el mundo musulmán, porque a nosotros nos está pasando lo mismo con los turcos. También nos reprimen, nos bombardean. En Siria pasa lo mismo, dicen. Y en Irán también pasa lo mismo. O sea que es una cuestión muy urticante porque, de hecho recuerdo a Norita Cortiñas que visitó a las combatientes kurdas, las mujeres en el Kurdistán, de los grupos izquierdistas, Sí. combatieron al Daesh y de hecho le han ganado terreno y ciudades, ¿sí? Pero bueno... De hecho hay documentales, hay un montón de trabajos hechos respecto del rol de las mujeres en los combates. En los combates. Específicamente. Sí, la primera línea de combate. Y es más, las brigadas de mujeres, pura y sí, exclusivamente, que hay de los kurdos luchando contra el Daesh. O sea que, de hecho, el caso de Irán, de la chica que apareció muerta, de origen kurdo, ¿no? Y también causó un revuelo nacional en Irán por el tema del Kurdistán occidental, que pertenece a Irán. También ha levantado la idea de qué pasa con los kurdos en Irán y qué pasa con los kurdos en Armenia, porque Armenia es cristiana, ¿sí? Pero también a los kurdos, y esto hay que decirlo, los consideran ciudadanos de segunda, porque son musulmanes sunna. Entonces los kurdos se ven en aprietos, están ahí como metidos en un quilombo geopolítico importante. Lamentablemente, tantos kurdos sedentarios urbanos como kurdos pastoriles nómadas están pisando sobre grandes yacimientos gasíferos y petrolíferos. Eso es una maldición para ellos, sobre todo para aquellos que quieren conseguir un Kurdistán libre. Pero bueno, va a ser muy difícil que Occidente le dé mucha importancia, por lo menos a los grupos que pretenden la independencia. Incluso no le da mucha importancia a aquellos que pretenden más autonomía. En Irak la han conseguido tras la caída de Saddam Hussein. De hecho, son socios comerciales con los Estados Unidos.
los Barzani son socios comerciales de los Estados Unidos y a veces colaboran para ir en contra de Bashar al-Assad en Siria, por ejemplo. A decir verdad, excepto, por lo menos hoy por hoy, excepto que tengas una alianza muy importante con los norteamericanos fundamentalmente y que les propongas, llévate todo el petróleo que quieras, Sí. es muy difícil que reconozcan un nuevo Estado. No, es muy difícil. Partiendo de la base de Es que muy Naciones difícil. Unidas Lo prácticamente paradójico no de lo todo, hace. lo paradójico de todo, que los kurdos se llevan bien con los turcos. Pero ¿saben qué pasó? En el siglo XVI aparece el imperio chiita safávida, que tiene una guerra con el imperio turco otomano. ¿Sí? La guerra entre Turquía y Persia, una de las tantas guerras, que duró 200 años esa guerra, en la frontera de los Montes Cáucaso. Y los kurdos siempre se pusieron del lado de los turcos, porque son sunitas, en contra de los chiitas safávidas. Vino el imperio turco otomano, esa relación empezó a cambiar y los kurdos fueron pidiendo más autonomía al imperio turco otomano y los turcos otomanos no quisieron saber nada. Entonces los turcos quedaron enemistados con los shia de Persia y enemistados con los sunna de la Turquía otomana. Y ahí empieza el despelote. La Primera Guerra Mundial, ¿qué hicieron los kurdos? Se pusieron del lado de ¿quién? De Inglaterra y Francia contra los otomanos, que eran aliados de la Alemania del Kaiser Guillermo II y de Austria-Hungría. Perdió Turquía otomana en la Primera Guerra Mundial junto con los alemanes y austríacos. ¿Y qué pasó? Inglaterra les dice, bueno, gracias por su ayuda, van a tener regímenes autonómicos. Pero ustedes nos prometieron un Estado libre, un Kurdistán. Francia, no. Francia e Inglaterra, ¿no? Dije, no, para nada. Van a estar repartidos en los nuevos estados que nosotros vamos a crear. Siria, Transjordania, mandato británico de Palestina. Sí, que están hechos a regla, a escuadra. Claro, y la Turquía, y acá me quiero detener, la Turquía otomana que se cae en 1923, aparece Kemal Atatürk con un nacionalismo laico, bien túrquico, que considera a los kurdos como un pueblo de segunda clase. Y la aparición del régimen kemalista pone a los turcos, a los kurdos, a la mayoría de los kurdos, bajo un régimen, me voy a animar a decir, porque los kurdos lo dicen, de apartheid también. Los kurdos no pueden hablar su idioma, no pueden practicar sus tradiciones, porque tienen tradiciones locales, preislámicas, que todavía practican, a pesar de ser musulmanes. Así que bueno, así está la situación. Entonces, si uno traza el paralelismo entre la causa palestina, donde Siria, Irán y Turquía se han puesto la bandera, la camiseta de Palestina, bueno, los kurdos quedaron ahí en el medio, apoyan la causa palestina. No quiero dejar en este bloque... La apoyan sabiendo que... yo creo que pretendiendo también que en algún momento el pueblo palestino, o que los pueblos árabes en general, apoyen su causa. Claro. Pero pasa lo mismo con los marroquíes, que apoyan la causa palestina y con oprimen el al caso pueblo saharaui, ven para otro lado, ¿no? Entonces ahí, bueno, no quiero ni hablar de otras causas que con el tiempo vamos a ir tratando. Pero bueno, el pueblo kurdo, que son 47 millones de habitantes repartidos en 5 países del Medio Oriente, defienden la causa palestina, pero siguen todavía buscando su Kurdistán libre. Como bien dijo Nicolás, va a ser muy difícil. Estados Unidos y la Unión Europea no quieren un Kurdistán independiente, no lo quieren. Así que bueno, el pueblo kurdo también podemos solidarizarnos con ellos, sobre todo con los grupos del palo, ¿no? Izquierdistas, y que sigan luchando por su patria y por sus tradiciones. 9:48 en la República Argentina. Separamos y seguimos con más. Andar es para pequeños, marchar para gigantes.